En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Estamos en tu programa Abba Padre Internacional y hoy queremos darte la bienvenida a tu programa con estos segmentos variados que tenemos para todos ustedes. Hoy quiero decirte que el Padre de lo Alto va haciendo realidad que la llegada del Mesías vaya acercándose cada vez más a nosotros. Invoquemos la presencia santa del Espíritu del Señor. Reconociendo, Padre amado, que tú eres un Dios de orden, un Dios de justicia, un Dios de paz. Reconociendo también que el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la Santísima Trinidad. Te pedimos, Padre bueno, que envíe tu Espíritu Santo ahora. Ven, Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a poner orden, a traer justicia, a traer paz, a llenar nuestros corazones de esperanza. Ven, Espíritu Santo, y quédate en nuestras familias. Ven, Espíritu Santo, y retoma tu iglesia, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y glorifícate en estos momentos, Espíritu de Dios, que la humanidad clama por tu presencia. Queremos sentir tu fuerza, sentir tu vida, sentir tu amor. Ven, Espíritu Santo, ahora. Ven, Espíritu de Dios, como en el principio, a tomar el control de la situación. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Cristo, ven y haznos sentir, haznos saber que no estamos solos. Ven, Espíritu Santo, y derrámate. Déjanos sentir tu presencia, tu fuerza. Déjanos sentir tu amor, Espíritu de Dios. Y sopla, sopla sobre la faz de la tierra, barriendo todo aquello que está interfiriendo en que tu fluir, en que tu presencia y en que tu vida se manifieste con mayor gloria en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad.
Sigue fluyendo, Espíritu de Dios, ahora en nuestro hermano Luis Espinal, quien viene con la reflexión del Santo Evangelio. Estamos en alegría, estamos en esta celebración maravillosa del tiempo del Adviento. Y hoy reflexionamos sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos del 39 al 45. En aquellos días María se levantó y puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró a casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor, se cumplirá. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Las confirmaciones van fluyendo. Hemos visto cómo el arcángel elige a María y le dice que la prima Isabel está encinta. Hemos visto la revelación que se le hace a José para que no abandone a su esposa María, que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos visto ahora cómo Isabel, su prima, con el simple saludo de la llegada de la bienaventurada Virgen María, que de seguro fue acompañada por José, que no iba a dejar que María tomara un burro y saliera entre esos montes a visitar a su prima sola. De seguro que José la acompañaba, aunque no encontramos este acompañamiento en las Sagradas Escrituras, pero la lógica nos dice que José de seguro estuvo presente. El saludo de Isabel a su prima María: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El niño salta de alegría en el vientre. Y esto es una confirmación más de lo que es la presencia del Mesías en la tierra. Y luego podemos ver cómo en el nacimiento, los pastorcitos, los magos del oriente, cómo podemos ver en la presentación del templo, cómo Simeón confirma que ya él puede morir en paz porque sus ojos han visto el Salvador, la profetisa Ana. Cómo podemos ir mirando todo el desarrollo de las Sagradas Escrituras, que de manera especial Lucas va narrando de una manera extraordinaria. Nos acercamos al nacimiento del niño Dios y nosotros también tenemos que llenarnos de alegría, porque María, así como está y estará siempre rebosada del Espíritu del Señor, que esa alegría también nos llegue a todos nosotros. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas siempre han sido bienaventurados y siempre se han ido acercando más y más a la palabra hecha realidad, el verbo hecho carne, a Cristo Jesús. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor.
hoy 21 de diciembre la iglesia celebra el día de San Pedro Canicio. San Pedro Canicio es reconocido como el segundo gran evangelizador de Alemania. El primero fue San Bonifacio. Él tenía una cualidad especial para que la gente lo amara para predicar, pero sobre todo como gran escritor. De pequeño quedó huérfano de madre. Su padre fue el alcalde en varias ocasiones de su ciudad, pero su madrastra fue para él un gran apoyo espiritual. Su madrastra lo acompañó, lo ayudó a crecer y desarrollarse. Su padre quería que él fuera abogado y por ello él estudió abogacía, pero no era su pasión, realmente no amaba, porque él había hecho unos cursos espirituales con el gran Fabro, compañero de San Ignacio de Loyola, y él se había entusiasmado por la vida espiritual y le había prometido al Señor hacerse jesuita. Por eso se hizo jesuita. También el gran Pedro Canicio es reconocido como el que creó la prensa católica. Desde allí, él empezó a darse cuenta que tenía una gran cualidad, no solo para predicar, sino también para escribir, porque los textos difíciles de teología, él los podía resumir en una forma que la gente los pudiese entender. Y por eso hizo 2 catecismos, un catecismo explicado y uno explandido, o sea, un resumido y un explicado que era un poquito más grande. Después de ahí, se dio cuenta que le hacía inmenso bien a las personas leer lecturas espirituales y fue un gran propagador de que las personas leyeran libros espirituales. ¿Qué nos enseña su vida? Número 1, debemos poner nuestros talentos al servicio del Señor. Debemos desarrollar la iglesia, desarrollar la fe, innovar en lo que nosotros sabemos, pero siempre siguiendo la santidad. También vemos aquí lo bien o lo mal que nos hace una amistad. Por ejemplo, él se pudo juntar con el gran Fabro y gracias a sus ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola pudo despertar en él ese deseo de ser jesuita. Muchas veces tú y yo debemos ver cuáles son las personas que están a nuestro lado, con quién nos juntamos. Y lo tercero que aprendemos de su vida es el inmenso bien que hacen las lecturas espirituales. Lee libros espirituales, aprende de la iglesia, lee el catecismo, sí, empieza por el catecismo, pero no te quedes sin leer. Un día leí una frase que decía que la diferencia entre uno que sabía leer y no leía y uno que no sabía leer no existía, no hay diferencias. Por eso hoy te invito a leer libros espirituales y qué mejor si empiezas por el catecismo de la iglesia. Hermano y hermana, si quieres saber más de la vida de San Pedro Canicio, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Además te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga. Sanar las heridas siempre es importante en todo momento. El psicólogo René García en este segmento con ustedes. Muchas gracias, Abba Padre Internacional. Con ustedes, hermanos y hermanas, su hermano René García. Quiero seguirlos motivando a sanar nuestras heridas y a vivir una vida plena, una vida de abundancia. Y hoy quiero reflexionarte por qué pasa que muchas veces tú quieres sanar, tú quieres vivir de manera libre, tú quieres tener una vida plena y parece que no lo consigues. Te oran, te abres a la acción de Dios, sin embargo te quedas dando círculos, dando vueltas en el mismo punto de partida. Tú piensas que quizás has sufrido más que todos los demás, o que tus sufrimientos han sido más difíciles, o que tu vida ha sido mucho más dolorosa. Te puedo decir que muchas personas sufrieron de la Biblia, muchos personajes sufrieron grandes traumas y vidas llenas de tensión, como el rey David, como Elías, Jonás, Noemí, Job, Jeremías. Quiero mencionarte en el caso particular del rey David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Sufrió subestimación en la casa de su padre por él y sus hermanos. No pareciera elegible para ser rey por parte de su familia de origen. Fue perseguido por el rey Saúl, a quien había servido con devoción y había encontrado en él como otro padre. La amistad de él y la hermandad de él junto a Jonatán se vio amenazada por los celos y la ira y las injusticias de Saúl en sus peores momentos hacia David. También sufrió por estas causas intentos de asesinatos, sufrió traición de parte de sus hijos,
Algunos de ellos se murieron o mataron a sus hermanos. Cada experiencia demuestra lo dura de su vida y luego también tener pecados frente a los que tuvo que ser quebrantado, humillado y dejar que Dios los restaurara. ¿Por qué el rey David pudo salir adelante, seguir su misión, habiendo tenido tantos golpes antes de ser ungido con esa promesa que recibió del profeta? ¿Y por qué luego de tantas caídas pudo levantarse, pudo seguir adelante con su vida? Es tanto así que lo podemos ver como él dice en uno de los salmos: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, y mi Salvador y mi Dios. Vemos también cómo cuando le dieron la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, dice en 2 de Samuel, en el capítulo 1, dice él con ese dolor: el escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con sangre de heridos y grasa de héroes. Ni el arco de Jonatán retrocedía, ni el vacío hería la espada de Saúl. Amados y amables serán Saúl y Jonatán, ni la vida ni la muerte pudieron separarlos. ¿Cómo cayeron esos héroes? ¿Quién hirió de muerte a Jonatán en el combate? Jonatán, hermano mío, por ti tengo herido el corazón. Dice también más adelante en el capítulo 2: después de esto David consultó a Dios: ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. David añadió: ¿a cuál? Y Yahvé respondió: a Hebrón. Subió pues David con sus 2 mujeres y allí se estableció. Ahí estuvo, palabra de Dios. Vemos cómo David, después de haber pasado tantos golpes, siguió adelante. ¿Por qué tú? ¿Por qué familiares? ¿Por qué yo? ¿Por qué algunos de nosotros no seguimos adelante? Pues vamos a ver qué dice la ciencia de la psicología y el arte de la resiliencia, que eso es aprender a vivir con los golpes de la vida y seguir adelante. Para cómo nos predisponemos, qué pasos necesitamos hacer para poder recibir esa bendición y gracia de Dios y sanar. La vida nos hiere, la vida nos golpea, pero ¿qué podemos hacer? O quedarnos heridos con el papel de víctima, o volver a la vida y seguir adelante con las promesas que Dios nos tiene, con la vida abundante. Para poder nosotros, porque algunos pueden seguir y otros no, se les dificulta, por el antes, durante y después del golpe. Las personas que antes del golpe tenían un tejido afectivo sano, dígase, tuvieron buenos apegos con sus padres, con sus madres, con sus familiares, se sintieron cuidados, protegidos y valorados, esas personas iniciarán un proceso de seguridad y recuperación, se abrirán a la gracia de Dios y seguirán adelante de manera más fácil. Las personas que les faltó un vínculo o les faltó un apego, le faltaron fuentes de sostén en su infancia y su adolescencia, pues simplemente se les dificultará poder seguir adelante con su vida. Y quienes tuvieron relaciones disfuncionales en su historia, en su niñez, infancia y adolescencia, y en su edad, en su temprana adultez, pues no van a poder ser resilientes, se van a quedar traumatizados muchas veces. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hemos vivido esto? Pues miren en la vida del rey David cómo se ve lo que la psicología sabe con el arte de la resiliencia, los estudios de superación, de crecimiento a partir del dolor, cómo se pueden ver en la vida de David. Para tú poder abrirte y recibir definitivamente la sanación de Dios, tienes que buscar vínculos seguros. Vínculos seguros. ¿Y cuáles son esos vínculos? Tus hermanos de la iglesia, un sacerdote, consejeros, personas que quieran seguir adelante con sus vidas, no quedarte victimizándote con personas que se arrastran en dolores parecidos a los tuyos. Ese aspecto seguro, ese vínculo seguro, te ayuda a buscar seguridad. Y luego que tienes esa seguridad que Dios te la da a través de los demás, a través de sus instrumentos, a través de la gracia que va bendiciendo y con la que te va bendiciendo y va derramando en tu vida, aprender a recibir ese vínculo seguro. Cuando yo me siento protegido, eso fue lo que le pasó a David, por ejemplo. Se sintió protegido con un vínculo seguro en medio de la amenaza de muerte porque tenía a Jonatán, alguien externo a él que se preocupaba por él y le daba seguridad, le reiteraba amor y valor. Como también David se sintió seguro con Dios cuando tuvo que enfrentar a Goliat.
David, ese vínculo seguro te ayuda a ti a abrirte a la sanación. Luego que tienes ese vínculo seguro y ese apoyo afectivo, lo segundo que hay que aprender a hacer, luego de que vas a un retiro, recibes una palabra de conocimiento, te oran por eso, es darle un sentido a lo que te ocurrió. Ese sentido se hace cuando tú puedes contar una historia a partir del dolor. Eso se hace con relatos, cuando se te da la palabra, la oportunidad. Cuando las personas que te ofendieron o los acontecimientos están distantes, es más fácil sanar. Pero cuando son cercanos, familiares, o el país donde vive, o los lugares están cerca, se dificulta un poco. Dios te da la palabra y Dios te ayuda a darle un sentido a tu vida. Los niños lo hacen mediante el dibujo, mediante los cuentos. Esos cuentos infantiles ayudan a sanar a los niños muchas veces, como Caperucita, Cenicienta, Hansel y Gretel. Pero la palabra, ese sentido con el que tú se lo puedes dar a Dios, luego que tienes apego seguro, vínculo seguro en tu comunidad, por eso es importante tener una comunidad, te lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios te da un sentido, un relato, que fue lo que hizo David, encontrar en la palabra de Dios un sentido, en un Dios que se relacionó con él, que lo había perdonado, que lo había reconstruido, que lo había restaurado en momentos de dolor. Es también lo que hizo José, el hijo de Jacob, cuando recordó que todo lo que sufrió con la traición de sus hermanos, Dios tenía un propósito para que se manifestara su gloria. Así que no basta con que conozcas tus heridas y que ores y que te abras a Dios. Tienes que abrirte a la seguridad en una comunidad o con las personas a quienes perdonas. Y lo segundo es darle un sentido a lo que te ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Buscar seguridad, buscar apegos seguros y darle un sentido a tu vida. Mientras estés repitiendo y victimizándote y repitiendo lo que te pasó, lo que no debió pasarte, y alejándote y acercándote de manera difusa de las personas, tus heridas permanecerán y brotará la sangre del dolor de tu existencia. Para que cicatrices, ábrete a Dios. Ora conmigo. Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, me abro a los vínculos seguros, al apego seguro, a las comunidades en las que tú me quieres sanar en el nombre tuyo, Señor. Y recibo un relato, una palabra en el nombre tuyo que le da sentido a mi dolor, porque quiero ser sanado, quiero ser resiliente, poderoso, vida nueva y vida abundante en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén y amén. Ábrete a la acción de Dios. Ya prepárate y repasa estos pasos de buscar el apego seguro y darle un sentido con la palabra de Dios y la palabra de la vida a tu alrededor, y sigue adelante, sanando las heridas, aprendiendo a ser resiliente. Que Dios te bendiga y hasta un próximo encuentro en Sanando las Heridas. El padre Juan Bautista Cordero, subiendo al Monte Carmelo. Hola hermanos queridos, bienvenidos una vez más a esta entrega de Subiendo al Monte Carmelo. Reciban un cordial y afectuoso saludo de su hermano y amigo el padre Fray Juan Bautista Cordero desde la República Dominicana, desde el Carmelo de Santo Domingo. El Papa Francisco ha publicado en estos días un documento y, como muchas veces sucede, pues es un documento como todos los que han publicado los papas anteriores y como ha publicado también el papa actual, que hay que exhortarlo, que hay que presentarlo, y hay que animar a las comunidades a que se acerquen, a que lo leamos, a que lo meditemos juntos, porque tiene una gran importancia. El documento al que me refiero es Hermanos Todos, en su versión italiana Fratelli Tutti. Entonces, quisiera tocar 5 aspectos que me parecen a mí interesantes y que podrían darnos una pista de cómo podemos seguir, qué es lo que podemos encontrar en el documento. Y nosotros, los agentes de pastoral, creo que somos los primeros que debemos leerlo con detenimiento y animar a la comunidad mediante talleres, mediante encuentros, lecturas, lo que sea, para que tengan un conocimiento de lo que el Papa presenta allí. Básicamente, el Papa presenta lo que es su corazón de pastor desde que comenzó, desde que fue presentado allá en el balcón de la Plaza de San Pedro, aquel día que se presentó por primera vez a todo el mundo,
y habló de su deseo de que haya una gran fraternidad en el mundo. Y esto ha sido recurrente en todos sus discursos. Y así este documento resume esto. Lo digo así prontito. El primer punto, el Papa nos invita a adoptar el modelo del buen samaritano. El samaritano es aquel hombre que se acerca sin importar de dónde venga esa persona a que él ayuda, quién es, cómo sea, qué piensa, y se acerca y invierte su tiempo, su persona, su vida, pero no solamente lo hace de una manera mecánica, lo hace desde la compasión. Esta es la clave. Esta es nuestra clave, dirá el Papa Francisco, y es lo que recorre todo el documento. Si tú y yo, ante una persona necesitada, dice el Papa, no nos conmovemos, no sentimos que nuestras entrañas se mueven, es que algo está pasando. Luego, el Papa nos invita a mirar el modelo de progreso, el modelo económico, y nos invita a descubrir cuáles son las cosas que están fallando. Una de ellas es que se está dándole, como siempre, mucha importancia a lo que él llama, como buen jesuita, al excremento del diablo. ¿Quién es el excremento del diablo? El dinero. Y dice que el dinero, cuando se pone como lo prioritario, como normalmente sucede, lamentablemente, suceden las injusticias. Se reduce el hombre a una cosa, a una máquina. Entonces lo que se pide es que los que detentan la cosa económica, llámese dueños de empresas, empresarios, como se les llama propiamente dicho, generen empleos para las personas y que las personas no sean un mero instrumento de explotación. También el Papa habla de los migrantes y nos invita en esta encíclica a aplicar el modelo del buen samaritano con los migrantes. Hoy hay mucho movimiento de personas de un sitio a otro. Esto no es un fenómeno actual ni nuevo, esto es un fenómeno de toda la historia de la humanidad y nos invita a descubrir que nosotros también somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que así hemos de acoger a los hermanos sin miedo y sin temor. También nos presenta el Papa el diálogo, mis hermanos, pero no cualquier diálogo. Habla del diálogo que no se reduce a un simple compartir ideas y terminar de una manera cortés todo el mundo, sino que nos invita a escuchar y a descubrir que el otro también tiene sus convicciones, que yo tengo las mías y que juntos podemos llegar a una cosa que se llama la verdad. Y entonces nos invita también a descubrir en la diferencia lo que nos puede ayudar a complementarnos. Finalmente, el Papa habla sobre el tratamiento de la guerra y la pena de muerte. La guerra deja al mundo, dice el Papa, peor de como lo hemos encontrado. Y tanto dinero que se gasta en fabricación, perfeccionamiento, venta y mantenimiento de las armas, en detrimento de la atención del ser humano, de las personas que mueren de hambre, miles y miles que mueren de hambre mientras invierte dinero en estas cosas, dice el Papa, es algo que Dios nos va a llevar la cuenta y clama al cielo. Lo mismo la pena de muerte. En el Catecismo de la Iglesia ya se ha establecido perfectamente que no tiene lugar en nuestra sociedad la pena de muerte. Yo creo que con estos puntos nosotros podemos acercarnos al documento que no tiene desperdicios, mis hermanos. Por tanto, vamos a animarnos. Yo animo aquí a mis hermanos sacerdotes, a los agentes de pastoral, a que hagamos círculos de lectura y que empecemos a hincarle el diente a este documento, que es importantísimo y que tiene mucho que enseñarnos, porque el Papa es el primer católico que asimila la fe y la presenta de manera inerrante. Hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un servidor les trae esta prédica edificante en un segundo momento que tiene que ver con el santo del silencio, el santo del Adviento, sobre San José. Nosotros ahora queremos recordarles que en el segmento anterior
estuvimos hablando de la importancia de la anunciación que se le hace a la Virgen María para que ella pueda traer al mundo al Mesías esperado. La llena de gracia, que ha estado y sigue estando llena de gracia, porque a través de su intercesión maravillosa, ella nos sigue llenando de esa gracia, para que a través de esa gracia, su Hijo pueda darnos a nosotros favores espirituales, ser un verdadero protector para nosotros en medio de tantas dificultades como las dificultades que está viviendo el mundo en el día de hoy. Nosotros podemos ver que se están contabilizando muertes, infectados de la pandemia, se están contabilizando también los que se han recuperado, se están contabilizando las pérdidas de las instituciones, las pérdidas de los empleos y tantas dificultades que se pueden contabilizar de alguna manera. Pero lo que no podemos contabilizar son las evangelizaciones que se están perdiendo, porque las casas de retiros están cerradas, porque las escuelas de evangelización están cerradas, porque los grupos de oración no se están realizando con la regularidad, porque tenemos una población adulta mayor que está en sus casas y nosotros tenemos que reavivar el Espíritu Santo que se nos ha dado. En este segmento vamos a hablar de una figura que parece poco relevante, sin embargo tiene una relevancia importante en su misión de permitir que el niño Dios creciera en sabiduría y que creciera en ese amor de esa familia que le tocó a Cristo Jesús. San José lo podemos reconocer, identificar como el esposo de la Virgen María, el padre putativo de Jesús, que quiere decir el legítimo sin serlo. San José, nombre que significa que va en aumento, pero este tema viene a resaltar las cualidades del padre carnal del que sería el Hijo de Dios. Veamos algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a San José, del cual no encontramos muchas referencias en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, aunque sí lo suficiente en el plan divino del Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y siguientes, encontramos la genealogía de Cristo Jesús, cumpliéndose la profecía de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que establece que de la simiente de David nacería el Mesías prometido. Esto es cerca de 1000 años antes de Cristo, mis hermanos. Desde Abraham a David, desde David a Babilonia y de Babilonia hasta llegar a San José, son 14 generaciones en cada uno de esos tramos. En Lucas capítulo 3 vemos que nos proporciona el linaje de Jesús a través de su madre María. Jesús es descendiente de David por adopción de José y por la sangre que en su naturaleza humana le da la bienaventurada Virgen María. La anunciación que refleja Lucas capítulo 1 verso 30 hace realidad a lo profetizado por varios profetas, entre ellos Isaías, Miqueas, Jeremías. La visitación observada en Lucas capítulo 1 verso 39 nos enseña el servicio de María a su prima Isabel en los cerros de Judá. No nos imaginamos a la Virgen María tomar todo ese trayecto largo sola con un burrito. Aunque las escrituras no los digan, de seguro que ese viaje peregrino lo hizo en compañía del Nutritor Domini. Los evangelios nos indican la presencia de José, no indican la presencia de José. Sin embargo, hay teólogos que entienden que José acompañó a la madre que ya estaba encinta, mis hermanos y hermanas. Podemos citar a María de Ágreda, donde narra en la mística ciudad de Dios algunas visiones al respecto, donde indica
y señala la presencia de José en esa visita a Isabel. El nacimiento en Lucas del niño Dios, que podemos ver en Lucas capítulo 2, verso 6, nos narra el nacimiento ejecutándose de esta manera las profecías sobre el Mesías. Y en ese nacimiento, por supuesto que está la figura de San José, quien es que busca la posada, quien es que le toca acompañar a la madre en ese dolor humano, pero también en esa ansiedad de que no tienen posada. Y él es que permite y colabora para que todo este acontecimiento del nacimiento de Jesús pueda realizarse. Nosotros podemos ver en el misterio de la presentación en el templo, en Lucas 2:22, donde Simeón había recibido el mensaje de Dios de que no moriría sin ver al Hijo de Dios. El Espíritu Santo lo llevó al templo en el momento de la presentación del niño, bendiciéndolo a él y a sus padres. Por otro lado, queridísimos hermanos, podemos observar en Mateo capítulo 2, verso 13, la huida a Egipto, donde José recibe una revelación más bien para escapar con el niño y la madre en esa persecución criminal de Herodes. ¿Cómo nos podemos imaginar a la madre cruzar el desierto con el niño sola si no hubiese sido con el acompañamiento de San José? Reflexionemos cuántas necesidades tuvo que pasar esa familia para poder sobrevivir ante tantas vicisitudes. Así nosotros también, en lo humano, lo que tenemos que colaborar con el reino de Dios, no buscar el protagonismo, no buscar tantas cosas materiales, sencillamente colaborar y cooperar con el reino de Dios, ser un servidor, imitar a San José. Y también nosotros podemos ver en Lucas 2:42 el niño perdido y encontrado en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y cómo más adelante, cuando lo encuentran, el niño dice: no sabían que debía estar en la casa de mi Padre, en las cosas de mi Padre. ¿Estamos nosotros en las cosas del Padre? ¿Estamos nosotros en la casa del Padre? ¿Estamos nosotros en comunión con lo que el Padre quiere que nosotros estemos, con la alianza nueva y eterna representada en su Hijo Jesucristo? ¿Estamos nosotros cumpliendo nuestras misiones en nuestro grupo de oración, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra vida dentro de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, para realizar lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros? Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, por otro lado, nos dice que la persona virtuosa es aquella que libremente practica el bien. Esto lo podemos ver en el Catecismo, en su numeral 1804. Y el bien, mis hermanos, no podrá ser otra cosa, sino la propia voluntad de Dios. Hemos visto que José fue dócil a esa voluntad de Dios. La Biblia no registra ninguna cita o palabra dicha por San José, el esposo de la bienaventurada Virgen María, padre legal de Cristo Jesús, pero lo describe como un hombre justo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, verso 19. Un hombre justo, un hombre justo fue el que acompañó al niño Dios. Un hombre justo fue el que apoyó a la bienaventurada Virgen María. Un hombre justo fue el que protegió la Sagrada Familia. Es decir, como un hombre, como un hombre que seguía la ley y que cumplía con la voluntad de Dios, sus actos gritan por su boca que San José realmente, aunque no diga en la Sagrada Escritura referencia de lo que él dijo, su boca
no tenía que hablar porque sus acciones lo dijeron todo. San José, descendiente del rey David, lo podemos ver en Mateo capítulo 1, verso 16, en Lucas 1, 27. Pero no era rico, sino un tecnón, un humilde artesano, un carpintero. Mateo 13, 55 nos señala que de un pueblo precario llamado Nazaret, por las condiciones en las que vivió, es muy probable que sufría como tantos hoy día, como tantos humildes. La mayoría del mundo está lleno de humildes, de hombres sencillos, corrientes, carpinteros, electricistas, plomeros, personas que trabajan como choferes, personas que trabajan en el servicio, personas que trabajan en diferentes áreas del quehacer humano. San José no era un erudito, tampoco un intelectual, y aún así su grandeza está por encima de todos los santos y ángeles, señalan algunos teólogos. Él ha tocado con sus propias manos al Dios hecho carne y le ha podido decir de todo corazón: tú eres mi hijo, y en él, en consecuencia, se ha portado como su padre, como su padre putativo. En efecto, todos sus privilegios y toda su dignidad le vienen de ser el esposo de María, padre de Jesús, y a la vez ser un hombre justo y bueno. Nosotros tenemos, mis hermanos, que entender que la importancia del silencio, no solamente de San José en las Sagradas Escrituras, también de la misma Virgen, nos deben de llevar a nosotros, los evangelizadores, los catequistas, a todos los miembros del clero, a todas las consagradas, a todos los que profesamos de alguna manera que Cristo es el Señor, que nosotros tenemos que trabajar más con nuestras acciones que vayan en beneficio de la común unión de todos los cristianos. San José es conocido como el santo del silencio, mis hermanos, y también como el santo del Adviento. Qué cosa más hermosa. San José nos enseña con su vida, su capacidad de espera y de confianza total en Dios, quien cumple sus promesas siempre. Dios siempre cumple las promesas. Veamos algunas cualidades de San José que debemos de imitar. Número 1, la virtud de la fe. Docilidad. Por medio de ella, el hombre libremente se entrega a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 1814. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Mateo 1:24. Obediencia. Número 2, la virtud de la prudencia. Prudencia. Discernir en todo momento, en todo lugar, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, nuestro verdadero bien y elegir los medios adecuados para realizar las misiones. Catecismo de la Iglesia Católica 1806. ¿Dónde podría estar nuestro bien verdadero sino en la práctica de la voluntad de Dios? ¿Dónde dar mayor gloria a Dios? Qué difícil se nos dificulta. Si yo solo quiero ser protagonista y voy a tener 3 frutos, y si yo me uno en una comunidad, en una parroquia, en un movimiento de laicos, y ahí los frutos pueden ser el 1000 por 1 para el Señor, ¿por qué no unirme en comunidad? ¿Por qué no dar mis esfuerzos, mis carismas para beneficio de la comunidad? Alguien que es fiel, que observa la ley y esta fidelidad a la ley, esta observancia genera por consecuencia una rectitud en el actuar, sea para con Dios o para con los hombres. Es un hombre justo. También lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1807. José no podía darle otra cosa a Dios que no sea la realización de su santa voluntad, mis hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos en oración para poder escuchar la voluntad de Dios, para poder tener un espíritu dócil que nos permita caminar por donde Dios quiere que caminemos. Número 4, la virtud de la fortaleza, capacidad de resistir y sobrellevar sufrimientos o penalidades.
No es fácil en estos tiempos de pandemia salir a evangelizar, cuando tenemos que cuidar la salud, cuando tenemos que buscar el pan que debe darse de comer a nuestras familias. Pero el trabajo de la evangelización, de esa nueva evangelización, como decía San Juan Pablo II, con nuevos métodos, con nueva alegría, con nuevo ardor, tenemos que hacerla. Total, algún día nos iremos de este mundo, pero ¿qué le vamos a llevar al Señor? ¿Cuáles son los frutos que le vamos a presentar? Debemos ser prudentes, pero no debemos dejar de trabajar. Número 5, la virtud del amor, la caridad. Si no tengo caridad, de nada vale lo que yo predico, lo que yo hago. Lo que nosotros hacemos proclamando la palabra del Señor, nuestras evangelizaciones en sus diferentes modelos y vertientes y lugares, no tiene sentido si no hay un corazón capaz de acoger, de acompañar el sentimiento y el sufrimiento humano. Nosotros tenemos que convertirnos en intercesores, en acompañantes. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que madurar en la fe. Tenemos que alimentarnos con alimentos espirituales más sólidos. Tenemos que llenarnos para poder dar. Así nosotros también podemos ver que la vida de San José fue contada de una manera tan rápida por los evangelios, casi imperceptible, al igual que la vida de la bienaventurada Virgen María, que al meditar en ellos podemos confirmar que ambos vivían la voluntad de Dios con alegría, con devoción, sin quejas, sin chisme, sin soberbia, haciendo lo que tenían que hacer. En San José observamos que no hay palabras suyas en el Evangelio, poco mencionado en los mismos. Sale del Evangelio de manera discreta, como discreto fue su trabajo misionero, como discreto debe ser nuestra colaboración y cooperación con el reino de Dios. Su veneración se remonta al siglo IX con el título que se le dio en la iglesia como Nutritor Domini, que quiere decir guardián del Señor. Las celebraciones de San José, 19 de marzo, 1 de mayo, 30 de diciembre, nos indican que la iglesia le da mucha importancia a San José y que él junto a la Sagrada Familia son algo íntegro que no debe de perderse de vista. También existe la josefología a partir del siglo XX, donde se estudia más las personas de San José. Hoy día que hay tantos padres irresponsables, tantos padres que abandonan sus hijos, tantos padres que no tienen ningún tipo de compromiso, no solamente con sus hijos que han procreado, tampoco con sus familiares que necesitan el apoyo. Nosotros tenemos que ver en San José una persona responsable, comprometida y obediente con las cosas de Dios el Salvador. El fruto de la obediencia de San José, que nosotros podemos ver en Lucas 2:52, cuando nos dice que Jesús seguía creciendo en cuerpo, mente y gozaba de la gracia de Dios y de los hombres. Mis hermanos y hermanas, así como fue escogida desde el principio de los tiempos para que María fuera la madre de nuestro Salvador, San José fue también escogido para ser el padre durante su vida terrena. José no pudo haber decidido ignorar el sueño y desentenderse de María, de los prejuicios y la sospecha de un pueblo que podía acusar a María de haber quedado encinta. Sin embargo, siendo un hombre valiente, pudo aceptar su misión, confiar en Dios y tomar el desafiante camino de la fe. Nosotros podemos ver que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso lo podemos ver en la carta de los Hebreos, capítulo 11, verso 1.
Sin embargo, San José, si algo lo une a María, es esa fe expectante, esa fe sin límites, esa fe donde entregan toda su confianza en el Señor. Nosotros podemos decir también que San Bernardino dice, cuando la gracia divina elige a alguien para otorgarle una gracia singular, le concede todos aquellos carismas que son necesarios para el ministerio que dicha persona ha de desempeñar. No tengas miedo, no tengan miedo, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Teleoro, canal de Puerto Rico, este importante medio de evangelización católico de toda Latinoamérica. No tengan miedo, salgamos a evangelizar, nuevos métodos, ahí están las aplicaciones virtuales, nueva alegría, vamos a reavivar nuestro Espíritu Santo que se nos ha dado con nuevas fuerzas, con la fuerza del Espíritu. Criterios sobre demonología. ¿A quién odia más el demonio dentro de la iglesia? Como todos ustedes saben, la Madre Iglesia Católica es jerárquica. Tenemos al Papa, tenemos los cardenales, tenemos los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, los demás miembros del clero, pero también tenemos laicos y laicas que tienen funciones muy comprometedoras dentro de los movimientos apostólicos. Sin embargo, a quien el demonio odia más, de acuerdo a grandes exorcistas y teólogos, es a los que tienen una vida ascética muy unida a la oración, los que practican con frecuencia y ejercen el ministerio de la oración, de la intercesión, del acompañamiento espiritual, los que están de lleno buscando ejercer la caridad hacia los demás, el demonio los combate más. Sin embargo, a través de las oraciones, el Espíritu va fortaleciéndonos a nosotros los evangelizadores, los servidores, para nosotros podernos revestir de la armadura del Señor, sacramentos y sacramentales. Y esa armadura nos va haciendo cada vez guerreros más fuertes, más firmes, más sostenibles en el tiempo para poder vencer hasta el final esa batalla espiritual dentro de esa guerra que tenemos siempre con el maligno. Así termina el programa de hoy de Abba Padre Internacional, deseándoles a todos ustedes un feliz día y que mañana el programa Abba Padre viene por más. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu